carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Extensión La Tacunga. Somos el grupo de trabajo número 1, conformado por Pablo Catota, Juan Carlos Lara y Karen Requiza. Dentro de la materia de control digital, nosotros vamos a aprender lo que es el modelamiento de sistemas en el espacio de estados en discreto. Como una breve introducción a esto, sabemos que la necesidad de estudio de los sistemas discretos en el espacio de estado viene motivada por las mismas razones que llevaron al estudio de los sistemas en continuo. Las razones son las insuficiencias que la teoría clásica presenta para la resolución de ciertos aspectos y que la teoría moderna en cambio lo resuelve de una manera muy sencilla y de una forma más rápida. Entonces vamos a ver lo que son las ventajas de la teoría moderna frente a la teoría clásica. Primero, la teoría moderna presenta mayor potencia de control al utilizar una realimentación de todo el sistema y no solo de las salidas, a diferencia de la teoría clásica que se centra más en el estudio únicamente en el análisis y estudio de lo que es las salidas de un sistema. También tenemos que las especificaciones clásicas son empíricas, es decir, muy por sobre la superficie del estudio de los sistemas y únicamente son válidas para sistemas de orden reducido. Es decir, que no podemos aplicar lo que es teoría clásica para sistemas mayores a segundo orden. También tenemos que la teoría clásica presenta graves problemas para el análisis y diseño de multivariables, es decir, que no se va a poder analizar si un sistema tiene más de una o de dos variables al estudiarse. Y esto nos trae por consecuencia una desventaja que nos dice que no es posible como tal el estudio de sistemas lineales de parámetros variables. Entonces, prácticamente con esto vamos a hacer una definición de lo que son los espacios de estado. El estudio de los sistemas en el espacio de estado resuelve en gran medida estos problemas, añadiendo la ventaja de que permite el diseño analítico por computador, es decir, que una ventaja que tiene lo que es la teoría moderna y el estudio de espacios de estado es que se puede resolver estos problemas mediante softwares matemáticos, tal cual es MATLAB, que es bastante conocido ya sea por toda la cantidad de comandos que tiene, además de la fácil utilización que él tiene para el usuario. Además de esto, los espacios de estado tienen una aplicación natural a problemas de identificación, control adaptativo y óptimo. Entonces, la idea de utilizar los espacios de estado es estimar cada uno de los componentes de una planta por separado, junto obviamente a los parámetros de su modelo, basado en toda la información proporcionada por las plantas en general que van a ser estudiadas. Es decir, dentro de espacios de estado se toma en cuenta todas las variables, todos los datos que se están usando en todo lo que es los elementos que conforman una planta. A continuación vamos a ver lo que es un estado de un sistema discreto. Entonces, basándonos en un concepto muy rápido de Domínguez en su libro Control en el espacio de estado, nos dice que un estado de un sistema discreto es la mínima cantidad de información necesaria para un elemento de índice caso de la secuencia del sistema, para que conociendo la entrada a partir de ese elemento se pueda determinar el valor del sistema para cualquier elemento posterior. En otras palabras, los espacios de estado es un modelo matemático de un sistema físico descrito mediante un conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas por ecuaciones diferenciales de infinito orden que se combinan en una sola ecuación diferencial matricial de primer orden. Al igual que los sistemas continuos, se define el espacio de estado de la misma manera, teniendo en cuenta que el estado se define como la mínima cantidad de información y las variables de estado son linealmente independientes y por tanto la dimensión del espacio de estudio coinciden con el número de las variables de estado. Una vez
generalizado todo lo que significa muy brevemente los espacios de estado, vamos a ver lo que son los sistemas dinámicos. Descargar que los sistemas dinámicos como tal se dividen en sistemas discretos en el tiempo y continuos en el tiempo. Ahora vamos a hacer un estudio de los sistemas dinámicos discretos en el tiempo. Un sistema dinámico, para variar, dinámico significa a lo largo del tiempo. Entonces, un sistema dinámico es disuelto si el tiempo se mide en pequeños lapsos, estos modelados como relaciones recursivas, detectando pasos discretos del tiempo, es decir, en otras palabras, que se entiende como un sistema dinámico discreto a una relación matemática entre dos conjuntos de secuencias, U de K y Y de K, denominadas entradas y salidas respectivamente, siendo U de K la entrada y Y de K la salida de un sistema. Las condiciones de un sistema dinámico discreto. Primero, tenemos que para toda secuencia real de entrada U de K existe una única secuencia de salida, siendo Y de K. Y las salidas de Y de K no dependen de las entradas U de N, donde N es mayor a K. Esta condición recibe el nombre de causalidad, que es una de las propiedades más importantes de lo que son los espacios de estado, al igual que la observabilidad. Estos temas se verán reflejados en otros videos más adelante. Estas condiciones definen a todo el sistema discreto causal, pero el estudio que se va a realizar en este video es para los sistemas discretos expresables en diferencia. Entonces, en estos sistemas, las relaciones entre estado y salida se resumen con las siguientes ecuaciones. La ecuación de estado del sistema, siendo x de k más 1 igual a f de x de k, u de k y k. Y lo que es la ecuación de salida del sistema, y de k igual a n, x de k, u de k, k. Entonces, la presencia de esta variable k, que está en los argumentos de las matrices, o sea, x de k, u de k, implican que estas matrices presentadas son variantes con el tiempo. Es decir, si no estuviera la k aquí presente, el sistema sería invariante con el tiempo, es decir, que presentarían matrices constantes. Entonces, una vez estudiadas estas ecuaciones, como se puede observar, son formuladas con ecuaciones en diferencia, lo cual significa que son expresiones que relacionan distintas sucesiones, siendo una de ellas una sucesión totalmente desconocida. Entonces, tenemos que en sistemas expresables en diferencias, tanto la ecuación de estado del sistema como la ecuación de salida, que son las dos ecuaciones que vimos anteriormente, son lineales en el estado y en la entrada conjuntamente. Esto quiere decir que esta es una propiedad de estos sistemas en diferencias, que como se explicó anteriormente, estas ecuaciones tanto de salida y de entrada son lineales, conjuntamente las dos, es decir, que no puede tener una salida lineal y una entrada no lineal, o viceversa, siendo una entrada lineal y una salida no lineal. Únicamente si son indiferencias, se cumple la propiedad de que tanto entrada como salida son lineales conjuntamente. Ahora vamos a ver la representación de sistemas discretos expresables en diferencia, que prácticamente son las mismas ecuaciones que vimos anteriormente, pero expresados en lo que ya son las sumatorias de las mismas. El sistema tenemos que es x k más 1 igual a de k por x de k más b de k por u de k. Y la ecuación de salida del sistema, que es y de k igual a c de k por x de k más d de k por u de k. Como se explicó anteriormente, todavía se puede observar que las matrices A, B, C y D todavía tienen los argumentos de k. Es decir, que dentro de la expresión en diferencia de estas dos ecuaciones, estas matrices siguen siendo variantes con el tiempo. Ahora, vamos a ver lo que representa cada elemento dentro de las ecuaciones anteriormente planteadas. Como podemos observar, tenemos X, tenemos A, tenemos B, U,
y, c y d. Entonces, tenemos que x de k en nuestra primera ecuación es el vector de estado en el instante k. Como se explicó, es en una variación de un tiempo. Por lo tanto, esta k que presenta es una constante que va variando con el tiempo. Y esta matriz X es de dimensión n. De ahí tenemos lo que es u de k. Este vector es un vector de entrada, igualmente en un instante k, de dimensiones n. Tenemos lo que es la ecuación de salida, que igualmente es y de k. Y esta y de k representa lo que es el vector o matriz de salida en el mismo instante k, o sea, en el mismo instante de entrada y en el mismo instante del vector de estado. Tenemos a de k, b de k, c de k y d de k, que nos representan nuestras cuatro matrices de los espacios de estado que tenemos que realizar. A de k y b de k se encuentran únicamente en nuestra ecuación de entrada, y c de k y d de k están únicamente en la ecuación de salida. Entonces, a de k es la matriz del sistema en general, es de dimensión n por n, es decir, es una matriz cuadrada. No puede ser una matriz n por m o m por n, tiene que ser únicamente de orden n por n, es decir, cuadrada. ¿Por qué? Porque el análisis que se va a ver más adelante tienen muchas operaciones matemáticas, las cuales son únicamente para matrices cuadradas. De ahí tenemos lo que es la matriz B de K. Esta es la matriz de entrada del sistema. Esta diferencia de la matriz de A de K es de dimensión n por m. De ahí tenemos nuestras dos matrices de salida, que es C de K y D de K. C de K es la matriz de salida del sistema, de dimensión P por n. O sea, esta depende de lo que es el vector de salida, claramente. Y tenemos nuestra matriz D de K, que es una matriz de transmisión directa, entrada-salida de dimensión P por n. Al igual que en los sistemas continuos, la matriz D de K carece de alguna importancia desde el punto de vista del análisis, puesto que ésta solamente expresa una simple relación estática adicional entre lo que es entradas y salidas del sistema. Es decir, que D de K está presente o no, dependiendo si un sistema es ISO o es MIMO. Ahora vamos a ver lo que es la invarianza, que es una propiedad bastante interesante e importante de estos estados. Conocemos que la función del sistema dependiente del tiempo está ligada a una función de entrada dependiente del tiempo. Si esta función depende solo indirectamente del dominio del tiempo de la función del sistema, podría ser considerada como un sistema que varía en el tiempo. Entonces, en otras palabras, el sistema depende de un tiempo. Y esta misma función está ligada directamente a lo que es una función de entrada. Ambas funciones dependen del tiempo. Si esta función, si la primera función dependería únicamente, indirectamente del dominio del tiempo, entonces este sería un sistema al cual se le consideraría invariante del tiempo. En cambio, por otro lado, a la inversa de esta lógica, cualquier dependencia directa del dominio del tiempo, que la función del sistema podría considerarse como un sistema que varía en el tiempo. Entonces, matemáticamente hablando, el concepto de invariancia dice que un sistema que, partiendo de un estado inicial x de 0, para un índice k de 0, es decir, la función 1 y la función 2, y que ante una entrada cualquiera, u de lambda, donde k sub 0 sea menor o igual a lambda y sea esta menor o igual a k, responde con una salida y de k. Se dice que es invariante respecto al tiempo, que es lo que se explicó anteriormente. Y si partiendo para cualquier valor n del mismo estado inicial de x sub 0, para el índice k sub 0 más n, y ante la misma entrada desplazada u de lambda más n, se obtiene la misma salida desplazada y k más n, que es lo que prácticamente vimos anteriormente, que si una función
depende del tiempo, y la otra función igual. Estas vienen a ser invariantes con el tiempo, a su inversa, que pueden ser variantes con el tiempo. Entonces, tenemos lo que es la propiedad de invariancia que ya se explicó anteriormente en los sistemas expresables en diferencias lineales dados por las ecuaciones de estado y salida del sistema. Entonces, ya aplicando esta propiedad de invariancia a nuestras ecuaciones anteriores que eran variantes con el tiempo, como podemos observar, nuestras matrices A, B, C y D ya no tienen el argumento de K, es decir, que prácticamente nuestras dos ecuaciones con nuestras matrices A, B, C y D ya no son invariantes con el tiempo, es decir, que van a tener matrices constantes durante todo el análisis. Continuando con la exposición en espacios de estados en discreto, vamos a decir que el objetivo es describir los cambios en la señal de muestra a muestra sin importar el comportamiento entre ellas. Es de recalcar que a pesar de que estos modelos muestran el comportamiento en los puntos de muestreo, el proceso físico sigue siendo continuo. Una vez dicho esto, podemos decir que no se debe olvidar que la planta a controlar sigue siendo continua y que se observa su comportamiento en el instante de muestreo, sea una planta con una dinámica descrito en las variables de estado como en la ecuación siguiente. Aquí tenemos en espacios de estados pero en tiempo continuo. Si se controla una señal U con un retenedor de orden cero, esta será constante durante todo el periodo de muestreo y la evolución de los estados durante este periodo se podrán calcular resolviendo la ecuación 1 anteriormente mostrada. En sí, esta es la solución de la ecuación 1, que tenemos en un tiempo inicial menos un tiempo de k, todo esto en x, en el estado de ese tiempo de k, por una solución exponencial, todo esto. Ahora, para el siguiente tiempo de muestreo, que sería el k más 1, se tiene esto, que sería en el estado k más 1, desde una solución exponencial, desde un k más 1 menos un t de k, como se muestra aquí. Para darnos una mayor verificación, podemos ver aquí que estos son los muestreos. Este es un x de k en un tiempo de muestreo 1, este es un tiempo de muestreo 2 y así sucesivamente, pero nosotros tomamos el anterior y el actual para realizar la ley de control y así poder manipular de nuestra ley de control y que lleguemos a nuestro set point deseado. Entonces vamos a continuar con las diapositivas. Ahora entonces ya tenemos que es el tiempo de muestreo K y este es el anterior. Se relacionan entre los dos para poder realizar la ley de control. Ahora, dice que la segunda igualdad de la ecuación anterior resulta considerar una entrada U entre un instante de muestreo. El vector de estado K más 1, que sería el actual, es en función del lineal del X de K del anterior y de la entrada de K del tiempo anterior. Si los conversores analógico digital y digital analógico están perfectamente sincronizados y si el tiempo de conversión es despreciable, puede considerarse como muestreados en el mismo instante. La ecuación del sistema muestreado es de esta forma, ya en tiempo discreto. Tenemos un x de k más 1 por una función que vamos a tomar esos valores en S, por un estado, por las matrices de estado también en cada tiempo y ya. Y esta sería la entrada. La salida, igualmente la matriz de salida más du. Aquí queremos acotar algo diciendo que la relación entre las señales muestreadas está dada por la ecuación que vemos a continuación. Esto no involucra ningún tipo de aproximación, da el exacto valor de las variables y de la salida en el instante de muestreo, ya que la señal de control es constante durante el periodo de muestreo. El modelo de la ecuación que se está viendo ahorita es llamado modelo de un sistema muestreado con retenedor de orden cero. En muchos casos la matriz D, como podemos observar aquí, es nula. Una razón es porque los sistemas controlados digitalmente existe un pequeño retardo
entre el muestreo de la salida de la salida del control U. Además, la respuesta del sistema entre muestreos es parte de la respuesta escalón. Se puede considerar que el sistema actúa a lazo abierto entre dos instantes de muestreo. Si el periodo de muestreo se llama T, el instante es invariante en el tiempo y la matriz D es nula. Se puede simplificar tan solamente sin la D. Cabe recalcar que también si se tiene valores en D, se supone que es un sistema MIMO. Múltiples entradas, múltiples salidas. Aquí tenemos lo que sería nuestra planta, ¿no es cierto? Que serían las entradas y las salidas. Nuestro vector de estados, que sería el que le va a la ley de control. Aquí tenemos que vamos a tener las variables desde la letra U se representa para las entradas, que podemos tener desde 1 hasta R entradas, depende del número de estados, para ir modificando. También tenemos las salidas representadas por la letra y también las variables de estado representadas por la letra X, como podemos ver, entradas, salidas y estados. Ahora para los sistemas lineales del tiempo invariantes en el tiempo, la ecuación de entrada y la ecuación de salida se puede describir así. Entonces simplemente ya no ocupamos el phi que anteriormente veíamos, sino así. El x de k más 1 es igual a de x de k más b por u de k. Esta es la matriz de estados, la matriz de entrada, la matriz de salida y la matriz de condiciones iniciales también, que puede darse el d. Pero inicialmente, como les he dicho, es igual a c, es nula. Entonces tenemos un sistema en el tiempo discreto, ¿no es cierto?, definido por la ecuación, que sería con un desplazamiento, que sería el y de k menos 1, y de k menos 2, y de k menos n. Igualmente así, aquí tenemos los coeficientes que debemos tener muy en cuenta. El a sub 1, el a sub 2, el a sub n. Esto, donde u de k es la entrada y de k es la salida del sistema. La función de transferencia de pulso corresponde a la siguiente ecuación, que podemos ver aquí. Esto obtenemos como despejando la salida sobre la entrada. Y esto sería todo este y sobre u. Entonces aquí tenemos igualmente los mismos coeficientes que habíamos visto acá. B sub 0 más B sub 1 más B sub 2 más B sub n. Y igualmente abajo, que sería A sub 1, A sub 2, A sub n. La función de transferencia se puede describir de dos maneras, con el z a la menos 1 o z positivo a la n. Lo único que nosotros debemos ver es que los coeficientes no cambian de lugar y debemos tomar en cuenta que en el numerador se encuentran los coeficientes con b y en el denominador los coeficientes con a. Dicho esto, vamos para el desarrollo de un sistema en variables de estado. Se inicia teniendo la ecuación diferencial, que es lo mismo, tener esta ecuación aquí, o tener la ecuación de acá. Igualmente tenemos los coeficientes, y obteniendo una función de transferencia como se mostró anteriormente. Asignamos las variables de estado. Cabe recalcar que solo se puede derivar en espacios de estados una sola vez por variable. Vamos a recordar un poquito la teoría sobre tipos de formas canónicas. Existen diferentes tipos de formas para representar el sistema discreto por las ecuaciones dadas. Los más utilizados son las llamadas formas canónicas controlable, forma canónica observable, forma canónica diagonal y forma canónica de Jordan. Para poder realizar todo esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la función de transferencia descrita anteriormente. Puede ser así o puede ser así, como en estas tres formas. Esto, que sería como una sola, que es lo mismo, o esto. Ya. Entonces vamos a ver que los tipos de formas canónicas que existen. Existe la forma controlable, que sus definiciones puede dar como contrahabilidad asociadas a la posibilidad de transferir desde cualquier estado inicial a cualquier estado final, o también transferir desde cualquier estado inicial al origen de todo el sistema, que es llamado controlabilidad al origen, o también transferir desde el estado inicial, desde el origen a cualquier estado que nosotros deseamos. Es decir, el estado final se refiere a un set point que nosotros podamos definir y que sí va a llegar hasta ahí nuestra planta. La forma canónica controlable, ¿cómo es la forma? ¿Cómo se debe implementar? Es de la siguiente forma. La representación de estados en tiempo discreto definido por las funciones de transferencia dadas se pueden expresar. Habíamos dicho que los coeficientes a
se encuentra en el denominador de la función de transferencia y que irían aquí. Irían en la fila número 1, cambiados de signo, menos a sub 1, menos a sub 2, así hasta completar todo. Y de la parte de abajo que haríamos es completar los términos como con los términos de una matriz identidad, el cual solamente su diagonal principal van a tener unos y sus demás términos van a tener 0 hasta completar con los términos que hemos puesto aquí. Ahora, para la matriz de entrada va a ser así, 1, 0, 0, 0, porque teníamos solamente el b sub 0. Si tenemos demás coeficientes, se va a llenar así, pero por lo general es 1, 0, 0, 0. Ahora, para la matriz de salida, acerca de la forma controlable, se debe realizar esta multiplicación para allá. Este sería un término, este sería otro término, este sería otro término, entonces sería 3 por 3 y así sucesivamente. Ahora la forma canónica observable es muy similar a la anterior, pero ahora lo que vemos es que como los coeficientes a sub 1 a sub 2 es como que le hacemos una transpuesta. Entonces los que estaban en la fila ahora va a estar en la columna, pero como igualmente cambiado de signos. Ahora, ¿y cómo completamos? Poniendo una matriz identidad, completando la diagonal principal con unos y lo demás con ceros. Ahora, ahora en la matriz de entrada vamos a ocupar los mismos términos que va a ser como la anterior, que vamos a tener el b sub 1 menos a sub 1 por b sub 0, b sub 2 menos a sub 2 por b sub 0 y así sucesivamente. Ahora, la matriz de salida va a ser igual a la anterior, pero que era la entrada. Esto, o sea, como que tiene un- una cierta semejanza, pero al revés. Entonces podemos decir que la observabilidad es un concepto complementario al de la contabilidad. Entonces la controlabilidad resulta la relación entrada-estado y la observabilidad la relación estado-salida, como podemos ver. Ahora, la forma canónica diagonal. Si los polos de la función de transferencia de pulso dada son todos distintos, es decir, que se pueden expandir en fracciones parciales. Teniendo la f de t, la función de transferencia, podemos factorizar y podemos expandir en fracciones parciales. Estos coeficientes c sub 1, c sub 2, c sub n van a ser los calculados. Entonces, para armar la forma canónica diagonal en espacios de estados, se puede expresar de diferente forma. Entonces, vamos a completar solamente la diagonal principal con los polos, pero los polos que habíamos obtenido anteriormente, cambiados de signo. Si vemos que dice menos p sub 1, aquí va a ser p sub 1 positivo, p sub 2 positivo y así. El vector de entrada van a ser todos unos y el vector de salida va a ser c sub 1, c sub 2, c sub hasta los coeficientes que hemos encontrado con las fracciones parciales. De esta forma es que armamos la forma canónica diagonal. Ahora nos vamos con la forma canónica de Jordan, el cual es muy parecida a la de la forma diagonal, porque en fracciones parciales la función de transferencia dada se obtiene por un múltiple polo de orden. Entonces es decir que aquí podemos tener los polos repetidos, a la r menos 1 y así. Entonces ocupamos igualmente, tenemos los mismos coeficientes que hemos calculado por fracciones parciales, c sub 1, c sub 2, c sub n. Para armar va a ser igualmente todos los polos repetidos, p sub 1, p sub 1, p sub 1, igualmente cambiados de signo, y aquí va a ser 0, 0, 1. Ahora para el siguiente va a ser con el siguiente polo repetido, y aquí va a ser 1, 1, 1. Vamos a tomar en cuenta eso. Ahora, la representación de la salida según la forma canónica de Jordan es ocupar igualmente que la observable. Los coeficientes C sub 1, C sub 2, C sub n, los que hemos calculado con las fracciones parciales. Vamos a entender de mejor forma con la resolución de un ejemplo. Entonces aquí tenemos, obtenga 3 representaciones en el espacio de estados para el sistema descrito mediante la ecuación en diferencias dadas. Considere condiciones iniciales igual a 0. No necesariamente tiene que ser igual a 0 cuando estamos hablando en espacios de estados. Entonces tenemos que el y de k menos 1.3 por y menos 1 por k a la menos 1 más 0.4 y por k a la menos 2. Esto realizado a la transformada de z, solamente podemos, esto es como un recorrimiento, sería 1 menos 1.3 por z a la menos 1 más 0.
Continuando con las formas canónicas, vamos a mostrar un ejemplo, el cual dice obtenga tres representaciones en el espacio de estados para el sistema descrito mediante la ecuación ecuación diferenciales. Considere las condiciones iniciales igual a cero. Tenemos esta función que solamente es de cocimiento, le aplicamos la transformada de z, que sería 1 menos 1.3 z a la menos 1 más 0.4 z a la menos 2 más u, que multiplica z menos 1 más 0.5 por z elevado a la menos 2. Ya, una vez transformado a la transformada z, despejamos, que sería salida sobre entrada, z a la menos 1 más 0.5 por z a la menos 2 sobre 1 menos 1.3 z a la menos 1 más 0.4 z a la elevado a la menos 2. Sus coeficientes, como habíamos dicho anteriormente, que en el numerador encontramos b sub 0, b sub 1, entonces como no tenemos el z sub 0, se asume que ese va a ser igual a 0, el b sub 1 va a ser igual a 1, el b sub 2 va a ser igual a 0.5, igualmente aquí, el a sub 1 va a ser igual a menos 1.3, el a sub 2 a 0.4. Ya para realizar la forma canónica habíamos dicho que los coeficientes a sub 1 y a sub 2 cambiados de signo iban a ir en la fila de arriba, que es menos 1.3, aquí le cambiamos el signo, y en la forma de abajo completaremos tratando de armar una matriz diagonal, como solamente tienen que ser de 2 por 2, 1 y 0. Ya para el vector de entrada va a ser 1, 0 como ley, y para el vector de salida vamos a ocupar en cambio los coeficientes b sub 1 y b sub 2. Estos no cambiamos de signo, son los mismos. Para realizar el mismo ejercicio pero en forma canónica observable es como realizar la transpuesta, ya les había dicho 1.3 y este menos 0.4 y acá es fila y aquí sería columna. Igualmente tratamos de completar realizando una matriz identidad diagonal principal. Entonces vamos a ver aquí el vector de entrada, vamos a ocupar los coeficientes b sub 1 y b sub 0, b sub 2, 1 y 0.5 que habíamos ocupado aquí. Como he dicho que la forma observable y la controlable van casi de la mano, son casi parecidas, ocupamos los mismos términos pero en diferentes puestos. Igualmente el 1, 0, el 1, 0 de acá que sería la entrada y aquí va a ser la salida. Ya, porque vemos la relación que es la forma controlable, que es la relación entrada-estado, y la forma observable, que era la relación estado-salida. Para realizar la forma canónica diagonal, entonces vamos a hacer lo siguiente, que sería el z menos 1. Tenemos la misma función que ya habíamos despejado anteriormente. Hallamos fracciones parciales y los coeficientes c sub 1 y c sub 2. Los polos cambiados de signo van a ir en la diagonal principal. La entrada va a ser 1, 1. Y ahora la salida va a ser los términos que habíamos calculado anteriormente en fracciones parciales c sub 1 y c sub 2, como vemos. A continuación, como les había dicho que la forma de Jordan son para polos repetidos, como no es este caso, no se puede realizar. El procedimiento para ejecutar un modelamiento en espacio de estado sería, tenemos una variable x1 es igual a y, x2 es igual a x1 punto, que sería la misma y punto derivada. Habíamos dicho que en variables de estado solamente se puede derivar una vez, solo una vez estas variables. X3 va a ser igual la derivada del anterior, x2 punto. Y x2 punto sería igual a y2 punto, porque sería la segunda derivada de y. Ahora, x4 va a ser la derivada de x3 punto, como vemos aquí. Y esto sería la tercera derivada de este. Estas variables solamente podemos derivar una vez. Una vez hallada esto, tenemos que reemplazar en nuestra ecuación que tenemos aquí, la ecuación diferencial. Como habíamos dicho que el x punto es igual a la y derivada 1, que sería aquí, a 1, así. Ya sería cuestión de ir argumentando esto, intercambiando el x1, que es el x1 que era igual a y, el x2 que era igual a la primera derivada, el x3 que era igual a la segunda derivada, pero aquí ya no tenemos porque viene puntos suspensivos. Vamos, dice que ahora vamos a ver, escribimos en forma extendida y ordenamos, ¿no es cierto? Que sería el x punto, había sido x punto como el anterior, si se acuerda. Aquí esto tenemos que tener mucho en cuenta. El x1 es igual a y a 1
x2 es igual a y.1, a x1 punto, ya. Entonces volvemos acá, de forma ordenada, el x punto es igual a x2, los demás términos x1, x3, x4 son 0, x2 punto va a ser el anterior, que va a ser x3, vamos dando estos valores, y mediante esto podemos armar nuestra matriz. Ahora, para la forma, aquí dice, escriba la ecuación en forma matricial, la cual es conocida como la forma canónica controlable. ¿Se acuerdan que anteriormente yo había dicho que los términos 2 sub 1 van arriba? Esto cambia de diferentes libros, no siempre vamos a encontrar, así que hoy puse en la forma de abajo que había encontrado en el libro de Q. Entonces, notamos de que es del mismo orden, sino que cambia número de fila. Vamos a ver, aquí el vector de entrada va a ser 0, 0, 0 y por el b sub 0 al final. Entonces la matriz de salida va a ser 1, 0, 0, 0 porque tenemos de las ecuaciones anteriores. Y es igual a x1 que habíamos dicho que era acá. Aquí. Y es igual a x1. ¿Sí ven? Ya, entonces vamos a seguir. Ahora, con un ejemplo para entender de mejor forma. Tenemos escriba la forma canónica controlable, que es la mayormente utilizada para el sistema descrito de ecuación diferencial. Y 3 puntos más 2y 2 puntos más 3y punto más 4y es igual a 4u. Entonces despejamos la ecuación diferencial de mayor orden. Y 3 puntos igual a menos 4y menos 3y punto menos 2y 2 puntos más 4u. Entonces, aquí hacemos lo que ya habíamos regresado las diapositivas anteriores, que era x1 es igual a y. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces derivábamos el x1. El x1 derivado es igual a el x1 derivado es igual a x2. El x2 punto es igual al x3 y así como habíamos explicado anteriormente. Entonces para formar la matriz aquí es donde nos vamos. Y el x3, la última derivada que tenemos aquí, debemos reemplazar en nuestra ecuación diferencial, siempre. Entonces tenemos aquí de que x.1 es igual a x2. Solamente en x2, entonces aquí iría 1, porque este sería la columna para x1, la columna para x2 y la columna para x3. Entonces en x2 punto, que sería la segunda fila, en cual tenemos solamente en x3, entonces aquí ponemos 1. El x3 punto, que sería el mismo de acá que habíamos reemplazado en la ecuación diferencial, va a ser menos 4, menos 3, menos 2. Ya la matriz de estados va a ser igual así. ¿En cuál tenemos en nuestra u? Solamente tenemos en x3 punto, entonces sería aquí 4. Básicamente esto va a ser en nuestra matriz de estados x1, x2, x3. Entonces que al multiplicar nos debería dar justamente esto. Igualmente para y, había dicho que y es igual a x1. Entonces solamente va a tener un término en x1, los demás van a ser igual a 0. x1 igual a 1, x2 y x3 van a ser 0. Además, queriendo acotar un poco más para que tengan ustedes conocimientos acerca de MATLAB y los comandos que nos ayudan a comprobar las matrices, los resultados, podemos obtener la discretización de un tiempo continuo a discreto con el comando C2D, y si queremos tener en cambio un poquito más elaborados de un tiempo continuo a discreto con método, sería este comando CTDM, y si queremos hacer la conversión de continuo a discreto con retraso, C2D con T. Conversión de tiempo discreto a continuo, C2DC. O sea, este sería al revés. Aquí decimos continuo a discreto, C2D. Ahora, de discreto a continuo, to continuo, ya. Entonces, conversión del tiempo discreto a continuo con método sería D2CM. Ahora, para realizar lo que habíamos dicho en nuestro último tema sobre la realización en espacios de estados, debemos tomar en cuenta que canon es la realización canónica en el espacio de estados. Podemos nosotros meter una función f de t con numerador y denominador y aplicamos este comando, y con matrices, dando matriz A, B, C y D, y estas matrices ya nos van a dar con los términos que hemos hecho anteriormente explicado. Pero para notar esto debemos ver que los algoritmos que MATLAB utiliza son internos y son exclusivos de ellos, o sea, no realizan los mismos procedimientos matemáticos, pero en sí llegan al mismo resultado.
CTRB es para hallar la matriz de contrahabilidad, CTRBF es para hallar la forma de escalera de contrahabilidad. Agradecemos su atención y esperamos que sigan en las demás exposiciones. Gracias. Continuando con la exposición que tenemos preparada para el análisis de espacios de estado, tenemos que tratar el tema de lo que son las transformaciones lineales. Este tema es muy importante debido a que se analiza la unicidad de la representación en nuestros sistemas de transformaciones lineales que se ven inmersos en sí en lo que es un sistema, y es lo que se explica en un espacio de estado, que nos indica que la falta de unicidad en la representación de un estado o de un sistema se explica, dice, considerando que el espacio de estado es un espacio vectorial. Por ejemplo, tenemos los vectores x1, x2, hasta xn, pues los componentes de un vector con respecto a una base tienen que ser linealmente independientes. Que para ello nosotros tenemos que analizar lo que es que sea la base de un espacio vectorial. Pues en sí, la base de un espacio vectorial dice que es un sistema de cuyos elementos o vectores son linealmente independientes. Pues para ello es muy importante analizar que cuando un sistema es linealmente independiente, lo que se ha podido, digamos, investigar es que un sistema es linealmente independiente cuando sus vectores o su polinomio característico es igual a 0. Entonces vemos aquí que tenemos nuestro vector basado en los componentes del vector x y del vector u hasta el vector xn y un. Entonces, por ejemplo, si se toma una base formada por los vectores linealmente independientes, como vemos en el caso t1, t2, hasta wn, tn, que sería ya, digamos así, los n valores que pueden poder tomar nuestros valores para w y t, denominando t como la matriz formada por las componentes de los vectores de la nueva base con respecto a la antigua. Esto es únicamente un pequeño preámbulo para después poderles indicar la aplicación en la que se ha podido realizar mediante las transformaciones lineales aplicadas a espacios de estado. En sí dice que T viene a ser una matriz de n elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos T1, T2 hasta Tn. Digamos así, los T vendrían a ser una matriz de n elementos. Y W dado de la siguiente manera, W igual vendría a ser un vector, en este caso como lo vemos ahí, W. Pues para ello también tenemos que W también podría ser una matriz de n valores por una columna, n filas, perdón, por una columna. Entonces, pero que esto se le representa como un vector. Entonces, como teníamos ya la ecuación anterior, que x era igual a tw, entonces únicamente despejamos. ¿Y qué es lo que nos resultaría de esta ecuación? Nos resultaría t a la menos 1 por x, en donde t a la menos 1 sabemos que vendría a ser la matriz inversa. Una transformación lineal que da con base componentes del vector a una nueva base. Esto es decir, que de las ecuaciones que nosotros teníamos para espacios de estado discreto, vamos a proceder a hacer un reemplazo. ¿Pero qué nos va a permitir este reemplazo? Este reemplazo nos va a permitir que nosotros tengamos una nueva base para nuestras ecuaciones en tiempo discreto. Por ejemplo, tenemos ahí, sabíamos que el valor de x era igual a la matriz B por el vector W. Entonces ya sabíamos que era linealmente independientes, es decir que la combinación de ellos iba a ser igual a 0. Entonces sabemos ya cuál es su significado. Entonces, pero tenemos que de la ecuación original, por ejemplo, solo únicamente hacemos el reemplazo, que ya sabemos cuánto valía x, entonces lo ubicamos, que valía tw. K más 1 y únicamente volvemos a reemplazar en el valor de x, y para b se mantendría porque b no tendría ningún valor. Entonces tenemos que
el valor de k más 1 únicamente es un corrimiento en el tiempo, que serían las derivadas, en este caso derivadas hacia adelante y hacia atrás, vendría a ser el signo más, si estuviera menos, respectivamente las derivadas hacia adelante o hacia atrás. Reemplazamos, como ya sabíamos que tenemos que eliminar el valor de t, toda la expresión va a ser multiplicada por t a la menos 1, que en este caso vendría a ser una matriz inversa. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos dejar en función de otra base nuestras ecuaciones de estado, en este caso va a estar en base a W, tenemos que las matrices tienen que ser multiplicadas por la matriz inversa de t, entonces aplicamos a toda la expresión y ya nos quedaría de esa manera, como tenemos ahí. Y para la ecuación de salida, dice que igual únicamente procedemos a hacer el reemplazo de t a la menos 1 para cada uno de ellos, que es lo que hemos hecho ahora, únicamente tomar una nueva base para nuestro sistema de espacios de estado. Entonces tenemos la matriz de salida, y de k es igual a c por t por w, la nueva base, por k, más du por k, que esta sería nuestra ecuación de salida de nuestro nuevo espacio de estado. Como les había indicado, entonces aquí tenemos la representación del sistema, una nueva representación hecha los diversos cambios como lo hemos visto anteriormente, de lo que significaba cada uno de los valores. La matriz A y la matriz B se mantienen. Ustedes saben que la matriz A es la matriz de estados, y la matriz B la matriz de entrada, matriz C la matriz de salida, y la matriz D la matriz de transmisión directa. Entonces tenemos ahí una nueva representación del sistema en espacios de estados, aplicando lo que vimos anteriormente, que son las transformaciones lineales. Para la obtención de la representación externa a partir de un espacio de estado, ¿qué nos indica esta representación externa? ¿Para qué hacemos esta representación externa? Esta representación externa es muy importante debido a que si nosotros analizamos cada uno de los valores que puede tomar la matriz de entrada, la matriz de salida, la matriz de estados, matriz de transmisión directa, digamos así, siempre se lo ha analizado en espacio de tiempo continuo. Pero lo que nosotros vamos a hacer es en este momento, ¿y para qué se aplica estos espacios de estado? Los espacios de estado se aplica para poder obtener las matrices de estado, obviamente, pero también se puede obtener la función de transferencia. En tiempo continuo sabemos que la función de transferencia de igual manera se lo puede obtener a través de espacios de estado. No es el único método, eso sí, pero son varios métodos, y uno de ellos es mediante las fórmulas que vamos a proceder a hacer a continuación con las respectivas deducciones en el tiempo discreto, porque hasta el día de hoy lo hemos venido analizando solo en tiempo continuo, pero esta explicación mediante este video, el propósito es entender cuáles serían las ecuaciones de espacios de estados en tiempo discreto. Entonces, lo que nos dice la teoría es que la representación externa por medio de la función de transferencia en z únicamente contempla sistemas lineales e invariantes en el tiempo, es decir, que no van a cambiar a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Tenemos, dice lo siguiente: se aplica la transformada z obteniéndose. Aplicamos, aquí tenemos nuestras ecuaciones, están ahí. Aplicamos la transformada z a cada uno de los términos, es idéntico a aplicar la transformada de Laplace, se aplica a cada uno de los términos, y únicamente ¿qué es lo que se hace? Aparece z por x de z es igual a por x de z más b por u de z. Ese sería un vector. El otro sería y de z es igual a cx de z más du de z. Esa sería la otra ecuación, aplicando transformada z a estas ecuaciones de los espacios de estado. Y dice, para obtener las matrices de nuestros espacios de estado tendremos, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Únicamente lo que se ha hecho es despejar el x de z, el u de z, tratar de como que de sacar un factor común, el x de z, pero sabemos que si queremos restar un escalar por una matriz no se puede. Es por ello que ahí aparece la matriz identidad, y entonces por eso nos queda y de z menos a, que era la matriz de estados, multiplicado por x de z
eso es igual a BU de Z, únicamente se ha sacado el factor común. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Despejamos el X de Z, que vendría a ser lo que tenemos en término común. Nos quedaría y de Z, perdón, menos A elevado a la menos 1. ¿Por qué elevado a la menos 1? Porque si es que nuestro valor que tenemos ahí lo pasamos al otro lado, no se lo puede dejar en el denominador, porque no hay división para matrices, porque nos va, lógicamente, el I por Z nos va a dar un valor en una matriz identidad, que es su fila principal, es la diagonal principal está compuesta por números 1, y al multiplicar por Z nos va a quedar en la diagonal principal el valor de Z menos la matriz de estados. Entonces, divisiones para matrices no hay, es por ello que se eleva a la menos 1 para que se pueda, digamos así, tener el valor de la matriz inversa, y eso sí es posible dentro de operaciones con matrices. Y únicamente el valor de B y el valor de U se mantienen constantes. B, la matriz de entrada. Ahora tenemos que reemplazar en nuestra ecuación de salida, o la ecuación 2 que teníamos anteriormente. Teníamos del valor ya de, y de Z va a ser igual a C de X de Z más D por U de Z. ¿Qué es lo importante aquí? Tener el valor de Y de Z, y ahora tenemos que reemplazar, como ya teníamos X de Z, en función del dominio discreto, el valor al que era igual a X de Z, únicamente reemplazamos, que nos quedaría que la matriz C va a ser igual a la matriz identidad por Z menos A elevado a la menos 1, que sería la matriz inversa, por la matriz B más la matriz de transmisión directa y por U de Z. Entonces, ¿qué es lo importante aquí que nosotros tenemos que darnos cuenta? Por ejemplo, si nosotros despejáramos el valor de C o el valor de B o el valor de D, o sea, no obtenemos nada. ¿Por qué no obtenemos nada? Debido a que si nosotros hacemos el despeje de las matrices, digámoslo así, no obtenemos, digamos, una solución, o quizá la función de transferencia no se va a poder obtener. Entonces, el propósito de hacer este trabajo es evidenciar la función de transferencia en tiempo discreto mediante espacios de estado. Entonces, únicamente, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos. Y de Z nos quedaría igual a C por I de Z, como les decía, pero si nosotros despejamos ya el U de Z que está multiplicando a toda la expresión, obtendríamos que Y de Z sobre U de Z es igual a C por Z por I menos A, eso elevado a la menos 1 por B y más D. Entonces, sabemos que una función de transferencia viene dada por el valor de la salida sobre el valor de la entrada. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si nosotros de pronto ponemos en sentido, digamos, contrario a estos valores, no nos va a dar la función de transferencia, y es por ello que ya está únicamente de reemplazar y de despejar nuestra función de transferencia. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tener el valor de la función de transferencia en el dominio discreto. ¿Cómo se lo logra esto? Ya tenemos despejadas, digamos así, las variables. Ahora el valor de A va a tomar una nueva matriz G, y esto a la vez va a ser igual a la matriz identidad más T por A. ¿Qué significa el T? El tiempo de muestreo de nuestro sistema. Como podemos ver en el texto, mencionaba que la mayor parte digamos, del tiempo de muestreo va a ser igual a 0.1 segundos, pero bueno, eso ya depende del ejercicio o el enunciado que se tenga, o el valor que se quiere obtener en base al tiempo que deseamos poner. Entonces, es por ello que ahora tenemos la nueva matriz G, que vendría a ser la identidad más el valor del muestreo por la matriz A. Esa va a ser ahora nuestra nueva matriz G, que ya vamos a ver en qué parte se lo ubica de nuestras variables o espacios de estado. Y la matriz B únicamente vendría dado por un valor que nosotros ahora debemos determinar, que sería el T por el valor de H.
Como vemos acá aparece el valor de h, en donde las ecuaciones en tiempo discreto nos permitirá obtener la función de transferencia, que ahora va a tener los nuevos valores. Como ya analizamos que la función de transferencia en dominio discreto, ¿qué nos iba a dar? Nos iba a dar el valor de C, el valor de la matriz de identidad, el valor de G. Con esos valores ahora vamos a proceder a armar nuestra función de transferencia en dominio discreto. Como ven, aquí es igual G con los nuevos valores para A y para B. Tenemos ahora, en vez de A y B, está G y H. Como vimos anteriormente en la parte de acá, ahora tenemos las respectivas equivalencias, que G era la identidad por T, identidad más T por A, y G era igual a T por H. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Lo que procede ahora es a realizar la siguiente, el siguiente reemplazo, digamos así, que sería el valor de A y el valor de B. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? La función de transferencia viene a ser la matriz de salida C por Z por la identidad, menos la nueva matriz de entrada, que vendría a ser G, matriz de estados, perdón, que vendría a ser G. Eso es una matriz inversa, todo eso. Y ustedes saben que también realizamos el reemplazo de la matriz B, que era B es igual a T por H, donde T era 0.1 segundos, más la matriz D, que no cambia, la matriz de transmisión directa. Teniendo en cuenta, eso es muy importante, eso sí, que tengamos en cuenta que la matriz inversa se lo puede determinar de la siguiente forma, que es la adjunta de la transpuesta dividido para el determinante. Y la adjunta únicamente, ¿cómo se lo saca? Tenemos que tomar un término y a ese término eliminar las filas y las columnas, y así sucesivamente, igual los signos, más, menos, que eso ya es lo que se trata la matriz adjunta y la transpuesta, cambiar filas por columnas de la nueva matriz adjunta y dividir para el determinante de la matriz. En este caso sería determinante de G, porque si nosotros sacamos el determinante de la adjunta, no nos va a dar el valor que nosotros deseamos. Lo importante aquí es analizar eso, que es importante obtener bien el valor de la adjunta transpuesta y el valor del determinante, ya que si no se lo saca de forma correcta, nuestra función de transferencia va a ser afectada, y por ende las respectivas operaciones entre matrices no van a ser correctas. Entonces, tenemos que analizar también el polinomio característico, y es decir que el sistema viene dado de la siguiente manera. El polinomio característico en discreto vendría dado por el determinante de z por i menos g. Entonces tendríamos que hacer esa operación, obtener el resultado, y el valor que nos salga en la ecuación, ese sería nuestro polinomio característico. El polinomio característico es muy importante dentro de las operaciones con matrices, digamos así. En este caso, lógicamente, no son solo operaciones con matrices, todas estas operaciones nos sirven para poder sacar la función de transferencia en dominio discreto. La importancia del polinomio característico es para obtener los valores y vectores propios de nuestro sistema, como en el caso que vemos ahora. Dice, además, como los valores propios de la matriz A son soluciones de la ecuación, el determinante de z por i menos a es igual a 0, entonces eso nos indica que todos los valores que obtengamos de ese determinante de la ecuación característica, entonces de esta ecuación, entonces ahora nosotros debemos igualarlo a 0. Si no lo igualamos a 0, va a ser muy complicado que nosotros podamos obtener los valores propios y vectores propios de nuestro sistema. Es decir, las raíces del polinomio característico tiene que ver mucho con los valores y los vectores propios. Es decir, estos valores y vectores propios, si nos vamos al análisis ya dentro de lo que es estabilidad, sería los polos del sistema. Entonces, de igual manera, en la explicación realizada anteriormente, se pudo ver igual
todo sobre lo que son las formas canónicas, lo que son la forma canónica de Jordan. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos valores y vectores propios del determinante de nuestro polinomio característico, porque todo eso se va a relacionar para poder nosotros realizar en base a la teoría varios ejercicios, en donde los ejercicios pueden tomar muchos, digamos, un polinomio característico por ejemplo, que tenga 5 raíces. Entonces, mediante las 5 raíces se puede analizar valores vectores propios del polinomio característico, que vendría muchas de las veces a estar en el denominador de nuestra función de transferencia, para obtener que los polos de nuestro sistema, y mediante ello poder de pronto analizar estabilidad mediante los distintos métodos que puedan haber para el análisis de estabilidad. Entonces, lo importante de todo esto es conocer la teoría básica de lo que son los espacios de estado en tiempo discreto. Es muy similar al tiempo continuo, porque de igual manera en el tiempo continuo, al momento de aplicar la transformada de Laplace para obtener las matrices y para obtener igual la función de transferencia, es idéntico. No puede, ahí en vez de aplicar transformada Z, solo se aplica transformada de Laplace, aparece la letra S y ya está en dominio de S. Ahora, para el tiempo discreto, lógicamente tenemos que trabajar en el dominio Z, que nos indica que lógicamente debió haber sido aplicado la transformada Z. Es todo en cuanto podemos explicar sobre lo que son espacios de estado en tiempo discreto. Ya se analizó los conceptos básicos, el polinomio del polinomio de las derivadas, el polinomio que se genera mediante las derivadas de cada uno del sistema que se desea representar. Y lógicamente con eso se arma nuestras matrices para poder armar sacar funciones de transferencia, matriz de estados, matriz de entrada, matriz de salida, matriz de transmisión directa. Es previo al análisis anteriormente expuesto, en donde se ve que es muy importante analizar los espacios de estado en tiempo discreto.